En la actualidad, en cualquier país, cultura o institución del mundo se viven conflictos. Uno de los más notorios en nuestra región es la migración de ciudadanos venezolanos que buscan un mejor hogar que Venezuela para vivir. La mayoría de nosotros tenemos una opinión de este problema y expresamos o pensamos en soluciones. También tenemos conflictos de menor connotación social, como los problemas de crianza de los hijos o los conflictos que se generan al interior del matrimonio. En este sentido, también tenemos una opinión, la que luego se transforma en la manera en que daremos solución a estos conflictos. Sin embargo, y a pesar de nuestras convicciones, algo estamos haciendo mal, dado el alto nivel de divorcios y el alarmante aumento de la delincuencia. Sin duda, necesitamos ayuda de alguien con la claridad necesaria para implementar soluciones que den una salida real a los conflictos de tal manera de conseguir matrimonios estables e hijos que luego se casen y formen matrimonios estables con hijos que aporten a la sociedad. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Qué dice la Biblia de la Iglesia Cristiana La Serena? Como siempre, saludamos a nuestros panelistas, al pastor de la iglesia, Carlos Flores, ¿cómo está? Muy bien, un saludo, Martita, a todos nuestros auditores. Y a Andrés Bodini, anciano de nuestra iglesia. Sí, muy bien, muy agradecido y contento de estar acá. También saludamos a Jonathan Lagos, quien no ha podido estar en esta ocasión nuevamente, y en su reemplazo estoy yo, Marta Vera, que les habla. Y bueno, comenzamos entonces. En el ámbito de los conflictos matrimoniales y cómo resolverlos, ¿podrían hacernos un resumen de lo que vimos la semana pasada, en la edición pasada? Por supuesto, vamos a ver un pequeño resumen. Lo que vimos la semana pasada es que hay muchos temas que pueden causar diferentes tipos de conflicto en el matrimonio. Dimos un listado, uno de los cuantos, que partía con el dinero, niños, alcohol, celos, suegras, suegros, enojo o críticas, tiempo libre, egoísmo y también el tema de la fe y la religión. Uh-huh. Sí, principalmente la semana pasada nos enfocamos en todo lo que era el tema de manejo del dinero, que es quizás el más influyente en los conflictos. Y en estos tiempos también. Y en estos tiempos, exactamente, porque enfoca más bien el ámbito doméstico diario, ¿ya? Los demás, claro que son problemas, pero en general no hay matrimonio, por lo menos en la experiencia que uno tiene, que no haya tenido roces en cuanto al manejo del dinero, especialmente porque todos nosotros, cuando nos casamos, ¿no es cierto?, venimos de familias distintas, donde de alguna manera hemos aprendido a relacionarnos con el dinero conforme a lo que nuestra familia nos enseñó o vimos. Y eso hace que efectivamente sea difícil considerar la concepción bíblica del manejo de los recursos, en este caso del dinero. Y lo importante, sí, por supuesto, es entender que el dinero es algo que, como decía Andrés la semana pasada, es amoral en sí. Y nosotros, para poder hacer un manejo correcto como familia, tenemos que centrarnos exclusivamente en los principios bíblicos para hacerlo, entendiendo que los principios bíblicos están en su gran mayoría reñidos con lo que el mundo piensa en relación al manejo del dinero y específicamente en el matrimonio. Normalmente en matrimonio, si ambos trabajan remuneradamente, se habla de mi plata, tu plata, y cada uno puede incluso tener proyectos materiales y económicos independientes, lo cual a la luz de la Escritura no debe ser así. Lo otro es que de alguna manera también la relación va deteriorándose cuando el tema del amor al dinero, que nadie quisiera a lo mejor reconocerlo como tal, pero hay señales que son decidoras de esto cuando, por ejemplo, existe la idolatría por el trabajo y la priorización de la carrera por sobre el matrimonio propiamente tal. Entendiendo que como trabajadores en general no hay ningún problema en aprovechar las oportunidades, pero ciertamente el tema de las oportunidades en sí no necesariamente son un beneficio para la relación matrimonial. También leímos en Filipenses capítulo 4, 10 al 13, donde el apóstol Pablo nos llama a que nosotros debemos aprender a contener cualquiera sea
nuestra situación económica. Vimos que durante la vida matrimonial siempre van a haber altos y bajos desde el punto de vista económico, es decir, vamos a vivir momentos donde estamos muy bien económicamente y otros donde vamos a estar bastante mal. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que debemos, entre comillas, aprender, cierre de comillas, a vivir alegremente tanto en la abundancia como en la escasez. Sí, esa palabra aprender es clave porque es la palabra didaskos en el griego y significa que efectivamente nosotros necesitamos incorporar información distinta a la que, como lo decía anteriormente, traemos nosotros de nuestra propia cultura y familia. Y este es un tema súper importante, lo de aprender a vivir con poco o con mucho, porque de hecho hasta los votos matrimoniales tradicionalmente se dice en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, y parece que a muchos se nos olvida de repente cuando hay problemas económicos y hay que recordarlo constantemente. Sí, bueno, el tema de los votos matrimoniales, cuando se hacen sin un estudio previo de prematrimonial, donde se enseña todo esto, como en el caso de nuestra iglesia, que hacemos un esfuerzo, un amoroso esfuerzo de preparar a los matrimonios por lo menos un par de meses en un estudio prematrimonial, claro, no pasan de ser... Cuando no se hace eso, no pasan de ser una declaración de buenas intenciones. Claro. Pero yo creo que todos de alguna manera, o sea, no me imagino que alguien realmente enamorado se case con el propósito de dañar ni digamos, de que las cosas salgan mal. El problema es que eso está solamente sustentado en nuestras intenciones, y con nuestras intenciones no solamente no basta, sino que realmente no es posible. Claro. Hay que tener convicción. Exactamente. Bueno, y sería este un resumen entonces de lo que se vio en la edición pasada. Un buen resumen. Sí. Y bueno, obviamente un tema muy importante, pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta edición? Bueno, Cuéntenos. esta semana vamos a ver otro tema que muchas veces surge como uno de los conflictos en el matrimonio y tiene que ver con los hijos. Es decir, hay aspectos, elementos, situaciones donde los hijos pueden llevar a causar diferentes tipos de conflicto dentro del matrimonio. Lo que vamos a tratar de ver es cuáles serían y cómo poder resolverlos. Tengo una primera pregunta, porque si generalmente se habla de que los hijos son una bendición, ¿cómo podrían llegar a generar conflictos dentro del matrimonio? Bueno, efectivamente los hijos, la Biblia declara en el Salmo 127, 3, 4, dice textual: «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud». Ahora, los hijos, efectivamente, la Biblia declara que son una bendición, son dados por Dios. Dios nombra aquí, dice, herencia de Jehová, es decir, Él es el que permite que vengan a nuestra familia estos hijos. Sin embargo, el tema de los conflictos surgen por lo mismo que estábamos viendo principalmente el tema del manejo de las finanzas. Nosotros culturalmente hemos recibido una crianza que ha sido nuestra forma de experiencia de vida, de haber sido criados, y es con lo que contamos para criar a nuestros hijos. Y normalmente esas crianzas están, digamos, con defectos, con extremos. Ni hablar de aquellos que vienen de una crianza nociva o tóxica, ¿no es cierto?, con padres quizás ausentes, golpeadores, alcohólicos, quién sabe, o sea, hay mucho, de hecho todo eso tiene que ver, entonces... Sí, y además, en el caso del matrimonio, son dos personas que normalmente tienen crianzas distintas, pueden ser muy distintas o un poco distintas, pero van a ser distintas. Claro. O sea, ahí ya hay un conflicto, digamos. ¿Cómo vamos a criar a los hijos? ¿Cómo te criaron a ti? ¿Cómo criaron a mí? Ese es el dilema. O de otra manera. O de otra manera, claro. Normalmente cuando han sido malas experiencias, uno escucha a los padres decir, sabes que yo no quiero repetir lo que mi papá hizo conmigo, lo que mi mamá hizo conmigo. Y pero se van al otro extremo. Claro, y se van al otro extremo, o bien ocurre que el efecto que tuvo en la persona es tan fuerte que inconscientemente lo repite, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, en gran medida, ¿no es cierto? Requiere de una reflexión importante, entonces, previo a planificar los hijos, siempre y cuando se pueda,
para poder llegar a un consenso de cómo va a ser la crianza. Claro, de hecho, fíjate que hay una constante en los matrimonios jóvenes, que es el hecho de retrasar la paternidad, la maternidad, porque en definitiva no hay una buena experiencia, por así decir, quizás de hijo, o quizás encuentran que los hijos de alguna manera van a generar algún tipo de conflicto. O se ven abrumados. O se ven abrumados, claro. Por la tarea que viene por delante. Claro, entonces... Eso igual perdón que lo interrumpa, pero a mí me concierne porque soy joven, estoy casada, para quienes nos escuchan, para que más o menos sepan. ¿Cuántos años tienes tú, Martín? Yo tengo 27 años. Joven. Sí, mi Muy esposo jovencito. tiene 30 años. Todavía no queremos tener hijos, pero ¿podría en algún momento ocasionar algún problema a un matrimonio por no querer tener hijos? Claro que sí. A veces, bueno, esto es solamente una experiencia personal. En los matrimonios jóvenes, normalmente hay uno que quiere y otro que no quiere. Y eso de por sí ya genera un conflicto. Entonces, claro, es importante entender que la realidad con la que los niños vienen a este mundo el día de hoy es totalmente distinta a la realidad quizás que históricamente tuvimos nosotros como padres. Yo tengo hijos también de la edad de Martita y en verdad no hay una proyección como en el caso de uno que yo me casé a los 23 años y a los 24 ya era papá. Claro, es que la gente antes se casaba para tener hijos. Claro, entonces... pero ya la generación nuestra la pensaba como para tener el tercero. Y la anterior generación a nosotros no la pensaba. Claro. Tenemos 4 o 5, que era más o menos el número habitual de niños, porque no había una conversación ni una discusión al respecto. ¿Me entiendes? Entonces, los tiempos han cambiado en ese sentido y obviamente el involucramiento de la mujer en la fuerza laboral remunerada es un punto y un factor súper importante. Sin embargo, el tema de los conflictos puede partir incluso por esta diferencia entre uno de los cónyuges con el deseo de tener un hijo y otro no, por distintas razones. Puede partir de ese momento en adelante, digamos. Claro. Ahora, hay un estudio de Harvard que tú mencionaste, Carlitos, me acuerdo en algún momento, Sí. que buscaba ver cuál era la relación entre la delincuencia juvenil y la crianza que había tenido la persona en el hogar. Aquí trabajaron con niños que tenían entre 6 y 8 años y concluyó que en aquellos hogares donde existieran 4 factores, o sea, ellos obviamente partieron con muchos factores, pero después a través de estos análisis multifactoriales que le llaman a estadísticos, ¿cierto? Fueron simplificando, digamos, hasta llegar a 4 factores principales que son los que más influyen en que los hijos no terminen o no caigan en la delincuencia juvenil. ¿Cuáles serían estos 4 factores? Bueno, este es un estudio muy interesante, Andrés, porque es un estudio que es un estudio antiguo, es de la década del 70, ¿ya? De la Universidad de Harvard, pero se hizo a partir, o se originó a partir, o se inspiró a partir de que el surgimiento de las pandillas juveniles en la década de los 60, 70, ¿no es cierto?, fue un fenómeno en los Estados Unidos grande. Entonces, se hizo un estudio de estas características con el propósito de determinar factores familiares, porque estaba claro que esto venía del tema familiar, porque era transversal al nivel socioeconómico, ¿ya? Así como existían pandillas juveniles en los estratos económicos más bajos, también lo existían en los estratos económicos más altos. Bueno, este es un tema bien importante. Hoy en día se están legislando en ciertos municipios lo que le llaman esta... Sí, de los 16 años, ¿cómo se llaman? Sí. No es un toque de queda propiamente tal, pero es una... Sí, una un término especie- similar. Sí, similar a un toque tiene un de principio queda, similar. que después de tal hora ya no puedan salir menores de tal edad, digamos, a las calles. Ahora yo lo encuentro estupendo, o sea, perdón para los auditores que quizás piensan que hay una restricción de las libertades, pero yo creo que de alguna manera no hemos sabido manejar la libertad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y como consecuencia de eso llegamos a estos puntos. Claro. ¿Me entiendes? No es lo que- no es lo ideal, No es lo que pero, uno quisiera, pero... pero debemos reconocer que la delincuencia ya no siquiera es juvenil, es infantil.
Sí. Entonces, bueno, El problema es que nadie sabe lo que hacen estos adolescentes dentro de sus casas, porque También. lo que no hacen de daño afuera lo pueden hacer adentro, juntándose en casas, puertas cerradas. Entonces, Sí. el Bueno, tema es educar a la gente y bueno, todos necesitan a Dios en sus casas. Veamos estos 4 factores entonces. Así es. Primer factor, disciplina clara y justa ejercida por el padre. La repito, disciplina clara y justa ejercida por el padre. Y por el padre. Por Sí, el padre. no por la madre. padre. Este no es un estudio cristiano, esto es un estudio multicéntrico, absolutamente científico. Sí, démosle con la segunda. Segundo, supervisión constante de la madre en cuanto a las normas entregadas. Es decir, la madre no coloca otras normas, sino que supervisa que las normas dadas se cumplan. Correcto. Número 3, que los cónyuges fueran respetuosos y amorosos y que esto fuera evidente a los niños. Esto es algo que nosotros igual hemos visto en otros programas, como la relación del matrimonio del esposo con su esposa debe ser algo público, que lo vean sus hijos, que lo vivan sus hijos, que ese amor no sea un amor secreto, no, que demostrar el amor frente a sus hijos es algo muy importante. Sí. Lo cuarto es que existiera también tiempo juntos como familia de manera permanente y no ocasional. Es decir, actividades en las cuales estuvieran involucrados todo el grupo familiar. Correcto. Tengo una duda. Esta disciplina clara y justa ejercida por el padre en el primer punto, ¿estas normas solamente serían elegidas de manera unilateral por el padre o previo consenso con la madre? No, muy buena pregunta porque efectivamente el consenso es el que de alguna manera genera la disciplina, y una disciplina clara habla por supuesto de una... Estos autores hablaban de una especie de constitución familiar donde hubieran cosas que fueran, incluso tenían niveles. Por ejemplo, hay cosas que son inaceptables. Por ejemplo, la falta de respeto a un padre, ¿ya? A la madre o lo que sea. Hay otras cosas en las cuales podía haber un cierto grado de flexibilidad, pero eran cosas cotidianas, cosas de sentido común, por así decirlo, donde prácticamente no existía... por decirte, diferencia entre los cónyuges. Eran más bien cosas de sentido común, cosa que hoy día no existe. O sea, es de sentido común que un niño de 10 años en periodo escolar debe estar entre las 10 y las 10 y media ya acostado, ¿no es cierto? O sea, no es de sentido común que un niño de esa edad esté hasta las 12 o 1 de la mañana con su computador o con su celular, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Podríamos llevarlo al día de hoy. Entonces, claro... Pero como decía y preguntaba Marta, es un consenso. Es un consenso. Porque ahí está la segunda regla que decía supervisión constante de la madre. ¿Cómo la madre va a supervisar si no está de acuerdo? Algo que no está de acuerdo, claro. Eso lo hemos visto nosotros en la Biblia, el Antiguo Testamento, donde veíamos a Isaac, ¿cierto? Que tenía a 2 hijos. Sí. Sí. A Jacob y Esaú. A Jacob y Esaú. Y ambos tenían preferencia, Isaac tenía preferencia por Esaú y Rebeca tenía preferencia por Jacob, ¿no es cierto? Y es más, le enseña a Jacob cómo engañar a su padre, que estaba ciego. Para perjudicar a su hermano. Para perjudicar. O sea, es una cosa... o sea, miren, la Biblia en ese sentido... Uno sabe que la Biblia es verdad por muchos motivos, pero uno de los cuales es que uno cuando la lee dice ahí lo que no hay que hacer. Sí, la disfuncionalidad y la Biblia tiene la ventaja de cualquier otro libro, ¿no es cierto? Primero, que es palabra de Dios, y segundo, que desnuda la realidad del ser humano tal como somos. Sí. Tal como somos. Bueno, estos 4 principios están completamente de acuerdo con lo que dice la Biblia. Sí. Leamos un primer pasaje en Deuteronomio 6, 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ya. El contexto de Deuteronomio 6, 6 al 7 son los 10 mandamientos. Exactamente. Entonces, eso es una buena base, digamos, de esta disciplina clara y justa, qué cosas no hay que hacer. Podemos partir con los 10 mandamientos.
el tema del mentir, robar, engañar, codiciar, ¿cierto? Todas esas cosas que aparecen ahí en esos 10 mandamientos y que no se deberían hacer. La segunda es Deuteronomio también, capítulo 11, versículo 19, dice: y enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, en la misma línea de lo anterior, está justamente hablando de la importancia que es moldear estos principios en la vida de los niños de la más tierna edad. Es como un entrenamiento. Un entrenamiento, claro, pero no solamente moldearlos verbalmente, sino que como una experiencia de vida en la cual el niño puede ver que su padre efectivamente hace lo que está enseñando. Es consecuente. Consecuente. Por eso dice cuando te levantes en tu casa, lo coloca en varios escenarios. Cuando vayas por el camino. Cuando vayas por el camino. Cuando vayas en el auto. Exacto. Claro, voy con mi hijo, vamos a comprar algo y se equivoca en el vuelto el caballero a favor mío. Me voy a quedar callado. En cosas cotidianas. Voy a robar frente a mi hijo. O si yo tengo reglamentado el tratarnos sin garabato e insultos, y en la calle, como decía Martita, en el auto hay una circunstancia, una situación en la cual yo garabateo a otra persona. Entonces son cosas que van minando la enseñanza, porque el moldear la enseñanza en la Biblia en todo tiempo va mucho más allá de un concepto teórico. Es absolutamente imprescindible, pero si no hay una consecuencia práctica, eso resulta como un boomerang. Correcto. Y la Biblia más adelante nos va a decir que llevamos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, los hacemos enojar. Los exasperamos. Claro. Bueno, el otro tema, acabamos de ver el tema de la instrucción, vamos a ver lo que es la disciplina, ¿ya? Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Esta es una palabra de ánimo a un hijo que está siendo corregido por Dios por sus actos, son las consecuencias de nuestros actos. Así es. Y lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es que sus actos van a tener consecuencias que pueden ser buenas o pueden ser malas. Y en el caso de ser malas, no las despreciemos, sino que aprovechemos esas consecuencias, esos castigos, por así decir. ¿Para qué? Para enderezarnos, para caminar por el camino que el Señor quiere y no por el camino a mi manera. Exactamente. El camino a mi manera puede ser de alguna manera excitante en el principio, pero normalmente va a llevar a mal puerto. También aparece en Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Bueno, aquí entramos a algo que también puede ser, y de hecho, es un factor de conflicto entre los cónyuges. ¿Cómo es que vamos a ejecutar una disciplina que implica un castigo cuando expresamente se ha violado un principio, ¿no es cierto? Y encontramos ahí muchas veces el hecho de no ejecutar el castigo, de posponerlo, de cambiarlo, ¿no es cierto? Y acá está hablando de un niño principalmente pequeño, donde se le corregía con una vara y se le golpeaba en aquella parte que Dios creó para ser un poquito golpeada, ¿no es cierto? Que son los cachetitos, los glúteos, ¿ya? No está diciendo golpearlo en la cara, no está diciendo golpearlo con la mano. No en la espalda. No ejecutamos, nunca se debe ejecutar un acto de disciplina con rabia, ¿ya? Nunca se debe ejecutar con rabia, más bien tiene que ser un acto en el cual incluso el niño pueda darse cuenta que no es algo agradable para nosotros, pero necesario. Así es. Sí, y hay un montón de estudios también que ahora, bueno, se han prestado también para confusiones y como para el hecho de no, al niño no hay que ni tocarlo siquiera porque le puede hacer mal, pero casi como sin disciplina. Sí. Obviamente se presta ahora para hacer todo lo contrario, pero claro, aquí nos dice claramente la Biblia que dice no morirá. O sea, no morirá, claro. Claro, o sea, uno puede darse cuenta el día de hoy que hay cosas aberrantes al respecto, pero desgraciadamente esas cosas aberrantes que son ocasionales resultan tan influyentes que se caen en el otro extremo. Bueno, está súper interesante el tema, pero nos vamos a una pausa musical y ya regresamos.
nadie es como tú, Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor. Mi Dios, infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabará. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos. Mi Dios, infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi
Dios eres tú. Y estamos de regreso en el programa ¿Qué dice la Biblia? De la Iglesia Cristiana La Serena, tratando el tema de resolviendo conflictos en el matrimonio, parte 2. ¿Qué otro tema veremos hoy? No, hoy día vamos a seguir solamente con este tema de los niños. Ah, ya. Vamos a retomar la temática, ¿cierto? Proverbios, estábamos leyendo varios proverbios. Uno, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Uh-huh. Carlitos también leyó 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Y Proverbios 29:15, que dice: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Claro, entonces todo esto que tiene que ver con el castigo mayor, por así decir, que en este caso es un castigo físico, puede llegar a ser físico. No estamos fomentando el maltrato infantil, pero por nada del mundo. Fíjese que la otra vez estaba escuchando a un experto que decía que una de las cosas básicas es enseñarle a los niños cuando uno le dice que no. Uh-huh. Y para eso uno puede empezar con un niño ya que esté empezando a gatear, nada más, empezando a gatear, independiente de su edad. Uno le dice no y le agarra la patita, y para que no pueda seguir avanzando a donde quiere avanzar. Uh-huh. Y se va a cansar, se va a dar vuelta, va a llorar, va a desahogarse, qué sé yo, va a tratar de nuevo, uno le agarra la patita y le dice no. Es así nomás, no es un tema de golpe ni nada por el estilo, pero es decir no, y no hay caso, digamos, no hay opción. No es que esta vez sí, la otra vez no, la otra vez quizá. No, y los niños, por otro lado, son expertos en poner a los padres a prueba cuando uno les fija los límites y un poquito más allá. Sí. Poquito más allá. Y eso, Sí. ese es el trabajo que tienen que hacer el esposo y su esposa respecto a tener esta disciplina conjunta, hablada, conversada. No se pongan a discutir frente a los niños qué castigo, qué medidas van a tomar, si le dan permiso o no. Todas esas cosas, por favor, hay que tratarlas en privado. Son una sola carne y deben tener un mismo sentir. Por lo tanto, deben coordinarse primero los padres y después se transmite eso a los hijos. Sí, y recuerde que cuando se transmite a los hijos no es una consulta, es una imposición, que son cosas que hoy día suenan mal para la gente porque vivimos en una cultura postmoderna el día de hoy, post todo en realidad, en lo cual cada uno hace lo que quiere y piensa que cualquier cosa que entre comillas restrinja la libertad, yo me recuerdo cuando se introdujo el sistema Montessori en la enseñanza básica, y en realidad si el niño se quería ir, si el niño se quería quedar, quería jugar con un cubículo, quería gritar, que hiciera lo que quisiera, porque de esa manera Se podía autorregular. se podía. No, eso no existe. Nosotros no. Una de las cosas, perdón, antes de continuar, que la Biblia nos enseña y que el mundo lo enseña al revés, o lo piensa o lo cree al revés, es que el ser humano nace con una carga de maldad y el pecado, y en el tiempo se va expresando. Lo que tú decías, el niño de 2 años tiene ya una rebeldía incorporada, ¿no es cierto?, que va a ir desarrollando, y que la labor de los padres es poder modularla, orientarla, ¿no es cierto?, e irla sublimando de manera tal que nosotros entendamos que la disciplina es una necesidad del ser humano. El sistema humano sin Dios tiene una concepción optimista del ser humano. Dice, el hombre nace bueno, pero el La medio lo hace sociedad. malo. La sociedad. La sociedad lo hace La malo. sociedad lo No. Nosotros vemos esto desde pequeño. Cuando dice ahí la escritura que el niño avergüenza a la madre, basta ver que muchas veces, y habla de la madre esto en particular, porque en aquel tiempo las madres pasaban mayor tiempo con los hijos, y normalmente cuando la figura paterna no era la adecuada, o materna, no existía esto, los niños hacían los mismos berrinches que hacen el día de hoy. Un niño de 5 años que quiere algo y que no es capaz de mantener un momento la atención en algo, entonces ahora le pasan el celular, le pasan algo, le pasan las llaves, cualquier cosa pero no hay una corrección de por medio, porque eso implica invertir tiempo,
y pasar quizás un mal rato con el niño, pero igual vamos a pasar un mal rato. Fíjate que otro aspecto importante es el amar a los hijos. Por supuesto. Y que la sí. disciplina es tan importante que Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es. Cuando uno a veces no quiere corregir a su hijo, uno dice, no, es que lo amo tanto que no le voy a corregir a pesar de que estuvo mal lo que hizo. No, si usted ama a su hijo, usted lo corrige. Lo que decía Carlitos, este tema de la corrección, uno en el fondo está enseñándole a sus hijos a controlar sus frustraciones. El día de mañana, cuando sean adultos, cuando se enfrenten a un medio laboral, van a ser terribles. O sea, o sufren mucho durante toda su vida, O hacen sufrir a otro. o en sus pequeñas, en sus primeros inicios, cuando son pequeñitos, ahí se van a sufrir, van a tener sus frustraciones, qué sé yo. Pero de chiquitito usted lo está entrenando a que no siempre va a sacar el primer lugar, no siempre se va a ganar todos los premios, no, van a haber momentos donde, en el caso del fútbol, Sí. se perdió. Sí. Bueno, de a poquitito uno lo lleva en la práctica en la casa, ¿cierto? Y le enseña al niño y le dice que no, y que esto sí, pero esto no, y que no es que todo sí. Hay límites y se deben respetar. Eso es parte del amar. Del amar a los niños, sí. Sí. Finalmente, bueno, todo esto tiene que ser ejercido, como lo dijimos desde un principio y lo comentaba Martita también, el tema de la congruencia entre lo que estamos enseñando en la teoría y lo que estamos nosotros mismos como padres viviendo delante de nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las formas de provocar esta ira o diríamos nosotros, esta incomodidad, esta frustración de nuestros hijos, es cuando ciertamente nosotros pretendemos establecer un código de disciplina o de normas que nosotros mismos no cumplimos o no estamos dispuestos a cumplir. Y muchas veces ahí es donde viene el autoritarismo, que es lo que muchas veces se usa, que es, bueno, yo soy tu padre y hago lo que quiero. Eso tampoco es así como debe ser. La autoridad va de la mano, en el concepto de Dios, la autoridad, el respeto, va de la mano con la congruencia, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener, entendiendo que nuestros hijos también, cuando tienen conciencia de esto, deben saber que no somos perfectos y que nosotros mismos luchamos con nuestras propias maldades, pero la congruencia es fundamental en el proceso de formación de un niño. Sí, vamos a hacer una lectura nuevamente de estos 4 principios, Carlitos. En primer lugar, esta disciplina debe ser clara, debe ser justa, ejercida por el padre. En segundo lugar, supervisión constante de la madre, quien, por cierto, ha estado de acuerdo con el padre, como decías tú, en la intimidad han desarrollado este sistema y obviamente ella amorosamente también lo supervisa. Sí. En tercer lugar, los cónyuges deben ser respetuosos y amorosos entre ellos frente a sus propios hijos, en la intimidad, pero además frente a sus hijos, que demuestren este amor, respeto y respeto. Y el cuarto, deben tener tiempo juntos. Hoy día vivimos momentos y tiempos demasiado acelerados y no siempre queda tiempo para compartir con la familia. Nosotros debemos esforzarnos por encontrar intencionadamente esos tiempos y hacer participar a toda la familia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este tema podría ser eterno, ¿cierto? Porque como que nunca se aprende a ser padre, aunque yo todavía no lo soy, pero es educar a un niño para que pueda ser una persona de bien en toda su vida. Sí. Entonces es bastante complejo y nosotros todavía no estamos completos, entonces es muy difícil educar a alguien más. Pero ya para ir cerrando, y como siempre voy a hacer lectura de un versículo para que también tengamos en cuenta y sea como lema de esta semana por lo menos. Está en Colosenses 1:21 y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en una próxima edición. Muchas Que Dios les bendiciones. bendiga.